Mitos sobre evangelismo. El evangelismo es para evangelistas o para un sector de la iglesia. Marcos 16, del 15 al 18 dice que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, no es opcional. Si bien uno de los 5 ministerios que menciona la Biblia que debe ser levantado y reconocido es el de evangelista, el mandamiento de ir a evangelizar a todos es una orden y no es opcional. O sea que la manera que uses sí es opcional, pero tenés que hacerlo sí o sí. No soy bueno hablando, no puedo evangelizar. Es bueno que descubras qué talento tenés o qué te gusta hacer y lo uses para comunicar el evangelio. La buena noticia es que hay miles de maneras de comunicar. Así que usa lo que más te guste, ya sea la pintura, el arte, el teatro. Quizás te guste escribir cartas o te guste cocinar. ¿Por qué no? Quizás seas buena maquilladora o manicura. Cualquier medio puede servir de nexo. Lo importante es que no dejes de hacerlo y que no dejes de comunicar de una manera clara el mensaje de Jesús. Si bien las obras son buenas, no podemos hacer obras sin el mensaje de la cruz. Así que es importante que no dejes de comunicar de Jesús y de lo que Él hizo por vos y por toda la humanidad. ¿Dios me entiende? Yo no puedo. Acá te animo porque Dios siempre eligió al menos indicado. Al que parecía menos indicado, que menos podía hacerlo, a ese eligió Dios. Así que si te sentís de esta manera, quédate tranquilo porque ahí es donde Dios se perfecciona y no vas a ser vos el que hable, sino que Dios mismo va a usarte y va a hacer lo que Él quiere hacer a través tuyo. Que la vergüenza o la vagancia no te gane. Me falta ponerme bien con Dios y dejar cosas de mi vieja vida. Peligro. Esta es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque si no estás bien con Dios, tengo una noticia buena para muchos y mala para otros. Jesús viene pronto, así que tenés 15 minutos para ir y ponerte a cuentas con Él y hacer lo que Él te está pidiendo que hagas. Mateo 5:48 dice que seamos perfectos. O sea, perfecto significa que tenemos que ser completamente obedientes. Primera de Juan 2:6 dice que tenemos que andar como Él anduvo. Y de nuevo, como repetí antes, Marcos 16, del 15 al 18 dice que tenemos que ir, que no es opcional. Así que tenés que hacerlo, de alguna manera tenés que hacerlo. Estoy esperando el tiempo de Dios para predicar o para predicarle a alguien. Wow, esta la detesto, la odio mucho. Y es una de las maneras más que se disfraza mucho nuestra cobardía y quizás vergüenza, que no nos deja animarnos a poder hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Segunda de Timoteo 4:2 dice que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y segunda de Corintios 6:2 dice que el día de salvación es hoy. Así que no esperes más tiempo, el tiempo de Dios es hoy. Puedo responder al llamado de Dios cuando quiera. Si bien somos únicos para Dios, y eso te lo puedo asegurar, Dios no va a frustrar sus planes por nuestra cobardía o por nuestra vagancia. God will not allow anyone to thwart him and his plans. Sus planes es que tu familia se salve, tus amigos, tus vecinos y todos nos salvemos. Él nos diseñó para que seamos hijos de Dios. Y muchas veces nosotros, por nuestra cobardía y nuestra vagancia, no permitimos que Dios cumpla sus planes. Así que, atento, sos único para Dios. Pero si Él tiene que poner a otra persona en tu lugar para que haga lo que Él te mandó a hacer, Él lo va a hacer. Tenés el caso de Saúl y David. Tenés el caso de Jacob y Esaú. Y uno que no me voy a meter demasiado, pero tenés también el de Elías y Eliseo. He has replacements, and they are all top choices. Acá voy con una más. Y es, no se ora en la calle para que no se malinterpreten las cosas. ¡Wow! Tengo un montón de testimonios de personas que recibieron sanidad, fueron libres, conocieron a Jesús en la calle, a través de una oración quizás muy simple, pero de alguien que se animó. Jesús mismo andaba haciendo milagros en la calle. Así que puedo mencionarte cómo una vecina conoció de Jesús y de su poder en la calle. Yo estaba saliendo a comprar y me la crucé. Yo no sabía que ella tenía cáncer y sentí darle una palabra de aliento. Cuando le di esa palabra, ella me contó lo que le estaba pasando, oré por ella y a los días vino a la iglesia, esto fue antes de la cuarentena, pero vino a la iglesia a dar testimonio de que sus análisis habían dado completamente libres de cáncer. Así que te puedo asegurar que el poder de Dios está en aquellos que creen y que los llevan a las calles. Y en las calles, wow, es
un lugar donde se desata de una manera impresionante el poder de Dios. Así que te animo. Ahora, para terminar, si bien el evangelismo es algo que debe hacerse seriamente, porque no debemos dejar hijos huérfanos en cualquier lado, ahí donde vamos, simplemente por predicar y llenar listas de confesiones de fe o como una competencia de quién predicó más y con quién aceptó más gente a Cristo, y no nos hacemos cargo de esa gente. Obviamente esto no es lo que tiene que pasar. Tenemos que entender que en medio de la pandemia de pecado que destruye a la humanidad, tenés el antídoto en tus manos. Si tenés a Jesús, tenés el antídoto. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás escondiendo? Yo te animo a que no lo escondas más y a que no te escondas más. Compartir de Jesús hoy mismo donde estás. Hablar de Jesús es urgente. No podemos esconderlo.